Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. ¿Sabías que el 60% de las pequeñas y medianas empresas que pierden sus datos críticos acaban cerrando sus puertas antes de 6 meses? Imagina lo que sería llegar mañana a tu oficina y ver que todo, clientes, facturas, proyectos, información sensible de la empresa, ha desaparecido. ¿Estás realmente preparado para sobrevivir a un golpe así? Hoy en Directivos Seguros te vamos a dar las claves para que tu empresa no sea una más en esa fría estadística. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede marcar la diferencia entre recuperarte o tener que comenzar de cero. Y como siempre, me acompañan en este episodio Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola a todos. Siempre con esa visión a vista de pájaro, Fernando, de haber gestionado muchos siniestros y nos pones un poquito siempre los pies en el suelo. Y Xavi Angulo, experto en ciberseguridad. Bueno, aunque no le gusta que le llamemos experto, especialista en ciberseguridad. Sí, marca mucha diferencia entre experto y especialista. Soy así. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Xavi es el que se encarga de asustarnos en cada programa, poniéndonos también los pies en el suelo de la realidad que tiene que ver con los ciberataques en las empresas y todas las medidas que tenemos que tomar. Aunque, bueno, siempre nos asustas un poquito, pero luego nos das las claves para que no tengamos ningún problema. Exacto. Voy a ir al grano, Xavi. Las estadísticas nos advierten que el 60% de las pymes que pierden sus datos críticos por un ciberataque cierran a los pocos meses. ¿Por qué crees que tanta gente sigue infravalorando este riesgo? Conozco esa estadística, de hecho a los 6 meses cierran, ¿vale? Según las estadísticas. Porque no somos conscientes de ver los peligros, las puertas abiertas que dejamos de par en par y no sentir que seamos objetivos de un ataque. También es que no valoramos que todos somos empresa como tal. O sea, nos hacemos autónomos y de repente pues ya somos autónomos, somos freelance, ¿no? Pero somos empresa también, somos objetivos también. Y esto lo hemos hablado muchas veces en diferentes programas, que aunque seamos una empresa pequeña, aunque seamos un autónomo, podemos ser el eslabón más débil para acceder a nuestros proveedores, para acceder a nuestros clientes. Por lo tanto, va para todos y no va solo para cierto tipo de empresas. Muchas personas piensan, Xavi, que hacer una copia de seguridad, que es de lo que trata el episodio de hoy, es solo guardar unos archivos en una carpeta en la nube, bueno, en Google Drive, en donde sea. Desde tu experiencia, ¿cómo definirías una copia de seguridad realmente eficaz para una empresa? Pues una copia de seguridad realmente eficaz, como tú dices, no es solo una duplicación de datos, no es una copia de los datos, ¿no? Es una estrategia integral de protección y recuperación. Siempre pongo de ejemplo una máquina del tiempo. Siempre, para todo. Haces la copia de seguridad ahora mismo y has congelado el momento de tu entorno, ¿no? De tu empresa. O haciendo un símil, has hecho una foto de tu empresa. Si cambiamos los muebles de sitio a los 2 días siguientes y queremos recuperar esa posición otra vez de cada mueble, de cada mesa, cada silla, pues siempre podemos volver a la fotografía para recuperar todo. Pero si hemos comprado muebles nuevos, ya no aparecen al recuperar esa foto. Quiero decir, hacemos un viaje en el tiempo y eso es volver a la situación inicial, con sus errores, con sus fallos. Es decir, es un efecto máquina del tiempo, ¿no? Que esa ayuda nos lleva hacia atrás. Exacto. Claro, y para que este efecto, esta máquina del tiempo, pues realmente sea útil, ¿cómo debe de ser una copia de seguridad? Pues mira, guardar las copias en el mismo servidor o dispositivo que los datos originales es un problema muy gordo. Si es atacado, pues, por ejemplo, un ransomware, pierdes los datos originales así como la copia, porque está ahí también la copia. Como si guardaras un extintor dentro de un horno. Es tontería. O dejar la llave de la caja fuerte dentro de la misma caja fuerte. Pues esto es similar. No dejéis nunca las copias de seguridad dentro de la misma máquina o del mismo dispositivo. Entre otras cosas, ¿no? Supongo. Entre otras cosas también. Automatizar, por ejemplo, también las copias de seguridad. Hacerlas manualmente después, pues es un problema. Es un problema porque se pueden olvidar y no tenemos copias de seguridad. O las hacemos mal.
Muy bien, así que ya vamos viendo la diferencia entre lo que sería una copia simple, una copia que tienes en cualquier lugar, y una estrategia profesional para recuperar nuestros datos en caso de siniestro, porque realmente siniestros los hay. ¿Puedes comentarnos, Fernando, algún tipo de incidente real que hayas visto? Un ejemplo es un ataque de ransomware. El ataque bloqueó a una tienda en rebajas, no fue este año, fue el año pasado. Bloqueó su sitio y exigía un rescate. El cliente contactó con nosotros, fue identificado por la aseguradora como un ex-ARS y la aseguradora consiguió reconstruir la infraestructura, restableció en muy poquitas horas el servicio y el negocio volvió a vender online. ¿Qué supuso para el cliente? Pues mira, se ahorró 250.000 euros. Digo que se ahorró 250.000 euros porque la compañía asumió todos esos costes técnicos y la pérdida de beneficios que hubiera tenido el cliente, que se valoró en 250.000 euros. Que no es poco, En periodo de rebajas que hay una venta muy alta, ¿no? Que Claro, ocurre sí. esto. Bueno, yo creo que hay esa respuesta del seguro, ahí sí que ya no quedaría ni la menor duda de la importancia de tenerlo, ¿no? Para este cliente que mencionas, ¿no? De no haber tenido ahí un soporte, imagínate el desastre, ¿no? Que podía haber tenido. La inseguridad, tú no tienes nada y ¿a quién llamas? Entonces, si tenemos problemas casi para encontrar un fontanero, imagínate para encontrar una empresa experta. Necesitas un ciberseguro. Estupendo. Xavi, Fernando nos ha contado un caso muy concreto, ¿no? De cómo rápidamente se pudieron recuperar todos los datos, ¿no? De la empresa, porque entiendo que tendrían un buen sistema de copias de seguridad. ¿Qué errores graves has visto y quizás los más comunes en cuanto a una empresa y sus copias de seguridad, ¿no? A estos backups. Lo que más me ha sorprendido es cuando veo una empresa que nos solicita el servicio, bueno, que hagamos un pentesting y tal, y le preguntas a los empleados, a los directivos, y decir, no, si nosotros pagamos X dinero en X tiempo para que nos hagan copias de seguridad, y no es así, ¿vale? Y hay un descontrol totalmente pensando que ese servicio está funcionando, cuando en realidad no es así. No hay ni copia de seguridad, no hay nada. Donde quiero llegar es que una vez contratan un servicio, desactivan mentalmente, hacen como un checklist y dicen, bueno, copias de seguridad, bueno, yo tengo copias de seguridad, no hay ningún problema. Y a lo mejor incluso han contratado durante un mes, 2 meses ese servicio y pasa el año y siguen pensando que tienen contratado ese servicio. Porque ahí, en parte, el profesional es culpable, lógicamente, porque debería de comunicar la finalización de ese servicio, pero además, el empresario tampoco se está dando cuenta de lo que tiene y lo que no tiene, porque está en su rutina diaria, está acelerado, no se está dando cuenta de que a lo mejor ese servicio ha terminado. Y él en su cabeza lo sigue teniendo como que sí que funciona. Nos pasa con las páginas web. En muchas ocasiones, las empresas de alojamiento de ficheros nos dicen, no hay ningún problema, tienes backups hasta que tengas el servicio. Claro, pero no lo tienes configurado, lo tienes que configurar. El alojamiento a lo mejor no tiene por qué hacerlo. Tú tienes el servicio, tendrías que encargarte tú de poner ese servicio en marcha o activarlo y por lo menos programarlo. Y no lo han hecho. Me encuentro que no nos encontramos con copias de seguridad. Ese es el mayor error que tenemos. Así que tu recomendación aquí sería que revisemos esos contratos que Exacto. podemos tener, que revisemos cuál es el protocolo que tiene nuestra empresa para cerciorarnos de que es correcto, ¿no? Porque Exacto. por lo que tú ves, hay muchas empresas que piensan que tienen todo perfecto y a la hora de la Bueno, verdad se dan cuenta de que tienen un problema. y un problema muy gordo. Todos los que nos estáis escuchando con vuestras empresas, revisad si realmente vuestro sistema de copias de seguridad está en funcionamiento, si está externalizado, que realmente cubre todo lo necesario y, como decimos también en otros programas, ¿no? Revisarlo cada cierto tiempo porque las circunstancias de la empresa cambian y a veces tiene que ser actualizado. Y no tener una copia de seguridad, Fernando ha puesto un buen ejemplo, ¿no? Estás en plenas rebajas, estás vendiendo, no tienes una copia y tienes un problema muy serio porque las pérdidas son grandísimas, ¿no? Y si la tienes, pues el restablecimiento es lo más rápido posible. Xavi, oye, ¿qué opinas de copias en la nube tipo Google Drive, tipo Dropbox? Hay muchas empresas que lo tienen allí, ¿no? ¿Esto es una buena opción o cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Mi punto de vista es que se hace como una especie de falsa sensación de seguridad. Nos estamos autoalimentando en esa sensación de seguridad que es más una fantasía que otra cosa. Porque la nube está muy bien para guardar archivos, compartir, sincronizar archivos entre nosotros,
pero a la hora de hacer copias de seguridad estamos dependiendo de ese tercero, que por mucho que lo pongamos en no público, o sea, en privado, siempre está expuesto. Entonces, Google Drive, Dropbox, la nube en sí, en concreto esos servicios, no son buenos para guardar copias de seguridad. Para nada. De hecho, recuerdo en unos anteriores programas hablábamos que en ocasiones ha ocurrido que esa copia de seguridad sube infectada a nuestro Google Drive o a nuestro Dropbox Exacto. y automáticamente nos puede infectar todo lo que tenemos ahí, incluso encriptarnos y pedirnos un Claro. rescate. Es decir, que no hace falta ni siquiera que esté un archivo en público. Tú imagina, si yo te mando un archivo, tú lo subes y lo sincronizas con algún dispositivo tuyo, como suelen ser los móviles, donde tengamos nuestra cuenta de Gmail, por ejemplo, es más propenso a infectarse automáticamente. En diferentes episodios tú has hablado de la importancia de que estas copias estén cifradas, que es algo muy importante, ¿no? Sí. Explícanos un poquito esto y por qué tiene una gran importancia, que no solo estén los datos resguardados, sino que estén cifrados, porque entiendo por otras veces que hemos conversado que si esos datos que no están cifrados pasan a manos de un ciberdelincuente, igual empezamos a tener un problema serio. Muy serio. Primero, el contexto. Lo que haría un ciberdelincuente. Si encuentra una copia de seguridad, esa copia de seguridad lo que va a hacer es replicarla en otro dispositivo, en otro sitio donde tenga él el control absoluto y pueda hackear esa copia de seguridad. Así no levanta sospechas de que estén atacando en ese momento o estén explorando en la empresa, y automáticamente en cuanto él consiga hackear la copia de seguridad, automáticamente lo tendrá todo hecho. Cuando vaya a la empresa a atacar, ya sabrá incluso qué va a utilizar para hacerlo. Eso por un lado. Por otro, cifrar, hay mucho software, muchas aplicaciones de todo tipo para hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad normalmente no es que estén cifradas, lo lleva como una especie de archivo, de extensión de archivo, llámalo así, o código, que lo que hace es que necesite ese programa para poder restaurar o para poder hacer las copias de seguridad. Cada programa tiene su método de hacerlo, ¿vale? Hay unos que lo cifran, hay otros que utilizan una extensión diferente a lo que exista, por ejemplo, un archivo que se llame copiadeseguridad.bml. Es exclusivamente para ese programa. Inconveniente, si el ciberdelincuente haciendo la exploración sabe qué programa utilizan para hacer copias de seguridad, no son necesarios ya, porque ya con ese programa lo puede hacer como si fuésemos nosotros mismos. En cualquier caso, aun con esto que comentas, no quiere decir que no tengamos que poner ese sistema de seguridad porque nos va a dar un nivel mayor de protección, entiendo. Exacto. Donde van las copias de seguridad y demás, tiene que estar totalmente protegido. Quería profundizar un poquito más en el tema del encriptado, ¿no? Y de cómo el mantener la información lo más inaccesible posible es importante, ¿no? Y aquí te pregunto aquí, Fernando, cuando se filtran unos datos, si a nosotros nos roban unos datos y hay datos sensibles, entiendo que hay unas consecuencias legales, o puede haberlas. Las hay. Porque es uno de los motivos en los que la empresa recibe una sanción, ¿no? Claro, normalmente muchas empresarios, lo que vivimos es el daño que vamos a sufrir directamente en ese ciberataque. Pero claro, vamos a imaginarnos esa situación en la que una persona del equipo, que puede ser directivo o un empleado, pincha en ese correo phishing, que en principio parece que no pasa nada grave, pero claro, sí que pasa, y pasa porque nos va a costar dinero. Y nos va a costar mucho dinero porque ese clic ha permitido que un atacante accediera a los datos personales, ya no solo de nuestros clientes y de las personas que estamos dentro de la propia empresa, sino también de los proveedores. No se salva nadie. Y claro, aquí no hablamos de informática, hablamos de que tenemos que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, que debemos notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en menos de 72 horas, y lo que supone de posibles sanciones, de abogados y, sobre todo, y en mayúsculas, de la reputación de nuestra empresa. Yo recuerdo un caso en el que se activó el seguro inmediatamente y el equipo jurídico, redactaron las comunicaciones para evitar males mayores, gestionaron las notificaciones oficialmente y cubrieron los más de 100.000 euros en gastos legales y de responsabilidad civil que tuvo la empresa. No entramos en los otros gastos que obtuvo, sino en los gastos legales.
Por eso entiendo que un ciberseguro con el coste que tiene es irrisorio para la protección que nos da. Todas estas medidas que nuestra empresa pueda mostrar que está llevando a cabo activamente influirá en que luego esas indemnizaciones se nos paguen o no, porque entiendo que si tú has sido un desastre, se prueba que lo has hecho todo fatal, de alguna forma también puedes salir como culpable o no. O el seguro siempre está allí, hagas lo que hagas. Bueno, el seguro va a estar ahí siempre que no haya dolo o mala fe por parte del propio empresario, ¿no? Otra cosa es que había habido dolo o mala fe por un empleado que se ha enterado que va a ser despedido, por ejemplo, espionaje industrial, etcétera. Hay diferentes casuísticas. El caso es que el seguro va a responder. Otra cosa es que lo hayamos hecho tan mal, no hayamos prevenido hacer las cosas bien, seamos un despropósito en la propia empresa y no cumplamos con ciertas normativas de seguridad e incluso pudiera entrar la responsabilidad civil del directivo, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones. Pero el seguro paga. Ya hemos visto todo el contexto general. Vamos a ir ya entrando en cosas muy concretas y muy prácticas también para nuestros oyentes. Perfecto. Hay que elegir el tipo de copia, ¿no? Y hemos visto pues, que hay copias locales, copias en la nube, sistemas híbridos. ¿Qué criterios recomendarías tú para valorar cómo hacer estas copias de seguridad, ¿vale? Para tomar una buena decisión, según también, entiendo, las características de la empresa, porque cada empresa es Claro. distinta. Eso te iba a decir. Es que depende también la empresa, por un lado, ¿no? Todo depende, ¿no? Como decía la canción. Pero hay factores, no sé, llámalos clave, que lógicamente, lo que estábamos hablando, por el tamaño, sector, recursos de cada empresa, se puede hacer una toma de decisiones, ¿vale? A raíz de todo lo que encontremos. Entonces, son varios conceptos que me gustaría primero aclarar. El RTO, los tiempos de recuperación. Esto es importantísimo. Como la tienda que comentó Fernando, tú imagínate si tardan 48 horas en poder recuperar todo. Ese tiempo de recuperación es importantísimo para depende qué empresa. Pues eso hay que, de alguna manera, también valorarlo. ¿Para qué? Para poder buscar el sistema para esa empresa. Entonces, el nivel de riesgo y la criticidad de los datos son importantísimos. Hay que valorarlo, haciendo preguntas que, ¿qué pasaría si perdieras todos tus datos mañana? Esa es la principal pregunta que hago al empresario, pero tal cual, cuando tocamos el tema de las copias de seguridad. Me da igual si solamente tiene una web, me da igual si tiene un almacén y no tiene extintores o tiene un montón de extintores de sobra, me da absolutamente igual. Y luego, a raíz de eso, pues se va valorando un poco más todo, ¿no? Lo que acabas de comentar, lógicamente, tiene mucha importancia, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes los datos mañana? A partir de ahí tendremos que poner un sistema, porque no es lo mismo que si pierdo mis datos mañana dejo de facturar que si pierdo mis datos mañana igual dentro de un mes tengo un problema. Evidentemente, Exacto. veo que ahí está el cambio, ¿no? Exacto. En la conversación que hemos tenido previamente al programa, tú mencionabas una regla, la regla del 3-2-1 en copias de seguridad. ¿Qué es lo que dice o lo que debes de tener la regla 3-2-1 de copias de seguridad? Primero, tenemos que tener 3 copias. Una original, que son las que tú trabajas cada día, todo lo que son los datos que tú trabajas día a día, y 2 copias de seguridad por si una falla, siempre tener otra. Estos son, digamos, el número 3, por así decirlo. Vamos de 3-2-1, ¿vale? Pues tienes que tener 3 copias, una original y 2 copias de seguridad, por si acaso. Luego tenemos que tener 2 tipos de soportes distintos. Cuando digo soportes distintos, pueden ser un disco duro externo o un servidor NAS. Un servidor NAS es, digamos, específico, es un disco duro específico, por así llamarlo, para hacer copias de seguridad e incluso utilizarlo como disco duro también para añadir cosas. O tener una nube de respaldo. Bien, aquí es donde yo me pisoteo un poquito a la respuesta anterior. Como Google Drive, Dropbox, hay muchísimas nubes hoy en día, pero podemos tener nuestra propia nube local dentro de nuestra infraestructura, que podría ser un ordenador aparte que utilice un programa para hacer sincronización con las copias de seguridad, ¿vale? Llevar la copia a ese ordenador exclusivamente. Ahí es donde vamos a tener un ordenador que va a llevar mucha seguridad y solamente la va a poder tocar como mínimo 2 personas. Lógicamente, el CEO de la empresa y el responsable de la informática, tecnología, etcétera, etcétera. Has dicho tener
Otra copia de seguridad por si una falla, Exacto. has comentado. Claro, esto me hace preguntarme qué métodos o buenas prácticas tenemos que tener para asegurarnos de que esa copia funcione, porque podemos hacer muchas copias, pero si luego falla tenemos un problema. Cuando yo hago una copia de seguridad, sea el sistema que sea, siempre la restauro en los siguientes minutos. Hay formas de restaurar. Puedes hacer una restauración completa porque no hay una infraestructura tan grande, y si hay una infraestructura grande, siempre podemos hacerla pues poco a poco, ¿vale? Quiero decir, en ese momento pues, restauro este ordenador, restauro ese equipo, restauro tal y voy así, ¿no? Pero lo indicado, lo mejor es restaurarlo en el momento en que hayamos hecho una copia de seguridad. Y si tenemos una zona de staging, quiero decir, ya empezamos con las palabras técnicas. La parte de staging es como una especie de laboratorio de prueba en donde vamos a llevar esa copia de seguridad, vemos que funciona, y si vemos que funciona, esa copia, ese laboratorio se borra totalmente. Es simplemente el hecho de he cortado el gas cuando me he ido de vacaciones, pues esto es similar. He mirado si en la copia de seguridad que acabo de hacer funciona bien perfectamente. No vaya a ser que empiece a hacer copias de seguridad y cuando llegue el momento de hacer una copia de seguridad por emergencia, no funcione porque está mal hecha, o porque esté deteriorado el disco duro, porque puede pasar, o tenga un error que no pueda proseguir de restaurar esa copia de seguridad. Entonces sí que nos llevamos la mano a la cabeza. Si esto que nos está contando Xavi lo vemos un poco complejo o bastante tenemos con lo nuestro, tenemos profesionales como Xavi, ¿vale?, que nos pueden ayudar a implementar todo este sistema. Fernando, yo me pongo en el punto de vista ahora que hablábamos esto de, ostras, no puedo recuperar mi copia, tengo problemas. ¿Cómo puede marcar la diferencia el tener un seguro de ciberseguridad en el momento en que podemos perder nuestros datos y hay que restablecer nuestra copia? Para mí es como un airbag. El airbag no evita el accidente que vamos a tener, ¿no? Pero efectivamente minora las consecuencias que vamos a tener en ese accidente de tráfico que hemos podido causar nosotros o no lo hemos causado nosotros. Desde la estructura de un seguro de ciberseguridad cumple 3 funciones, y son 3 funciones críticas, ¿no? 3 fases, ¿no?, que son el ciclo del ciberincidente, ¿no? Primero, la prevención; segundo, la respuesta; y tercero, la recuperación. Prevención. El seguro de ciberseguridad contribuye a reducir el riesgo mediante herramientas como escáneres automáticos que nos facilitan, que detectan vulnerabilidades, y en sistemas externos, en entornos cloud o Active Directory, ¿no? También incluyen simulaciones de phishing y formación continua a empleados, lo que evidentemente la formación reduce significativamente la exposición que tenemos a cometer errores, porque nos van formando y informando. De hecho, más del 70% de los casos de los ataques se deben a un error humano. Y luego la respuesta que comentábamos, ¿no? Durante el incidente, la rapidez es determinante. Claro, y las compañías, la aseguradora que tengas contratada va a activar un protocolo en menos de 3 minutos con aspectos de ciberseguridad, de derecho y de comunicación de crisis. ¿Qué labor hacen? Pues deben contener el ataque, preservar evidencias, lo vuelvo a repetir, y minimizar el daño técnico y legal. Lo comentábamos antes, el tema de la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar la notificación a las autoridades si es necesario. Y luego la recuperación tras el ataque. Claro, el seguro cubre la restauración de sistemas y recuperación de los datos hasta pérdidas económicas derivadas de la paralización operativa, como hemos comentado también al principio, ¿no?, de ese caso de la tienda a la que atacaron en rebajas. En definitiva, asume la defensa jurídica y, en ciertos casos, las sanciones reguladoras que pudiera la Agencia de Protección de Datos imponernos. Y, evidentemente, los pagos suelen efectuarse en un plazo inferior a 30 días habitualmente, porque suelen ser muy rápidos. En definitiva, para mí es una pieza fundamental dentro de la arquitectura de ciberresiliencia de una empresa y, como decimos siempre, no va a evitar el incidente, pero permite enfrentarlo con preparación, con rigor técnico y con respaldo económico. Saber dónde tienes que llamar, y los costes no los asumes tú. Con el pago de esa prima, de ese importe de prima total, trasladas los costes de ese ataque, de esas consecuencias, a la aseguradora con la que hayas contratado el ciberriesgo, el ciberseguro.
De ahí la importancia, ¿no?, que siempre recalcamos, ¿no?, de un buen seguro, porque realmente cuando ocurre un siniestro es uno de los mayores apoyos que podemos tener. Y yo ahora pienso sobre todo en las pequeñas empresas o pymes, ya no en las grandes empresas, ¿no?, que tienen sus grandes equipos de ciberseguridad. ¿Qué herramientas o qué estrategias describirías como imprescindibles, ¿no?, y cómo podríamos automatizar de alguna forma práctica todo esto para que no sea una carga? Más allá de poder externalizarlo, ¿no? Ya hemos dicho eso, pero Arias, si por alguna razón o motivo queremos gestionarlo nosotros, danos 3 ítems muy breves y muy concretos. Primero habrá que hacer lo que yo llamo un control de daño. No quiero decir que tengamos problemas ni daños, sino simplemente saber qué es lo que tenemos dentro de nuestra infraestructura. Tú imagina, primero ver el número de ordenadores, dispositivos en general que tenemos, si tenemos un router, 2 routers, etcétera, etcétera. Bueno, hay que hacer un plan y yo suelo recomendar que eso se haga siempre sobre papel y lápiz, que hagamos nuestro mapa conceptual y ver dónde está nuestra zona roja, dónde están nuestros datos, ¿vale? Nuestra zona sensible. Y eso es lo que tenemos que hacer copias de seguridad. No necesitamos hacer copias de seguridad de otras cosas, sino de nuestros datos sensibles, de datos de clientes, etcétera. Hay que dejarlo claro, no hay que darle al botón a copia de seguridad de todo y listo. No, hay que valorar que tenemos que hacer copias de seguridad. Luego, una vez que lo tengamos claro, es buscar el sistema, el software, la aplicación que haga ese funcionamiento de copias de seguridad. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo trabaja las copias de seguridad. Hay aplicaciones que están en una nube, es una empresa donde tiene una nube exclusivamente para sus clientes, pero a mí eso no me garantiza de que en cualquier momento esa empresa sea hackeada también. Entonces, tenemos que valorar todo eso. Y luego, empezar a establecer las prioridades para que se realicen las copias de seguridad. Utilizar la regla 3-2-1, 3 copias, una que sea, por favor, una que sea toda completa y que guardemos en un sitio que no esté conectado en internet. Las otras 2 copias, copia tercera, que es la copia de la segunda, o sea, son 2 copias iguales, ¿vale? No son 3 copias diferentes, sino la segunda y la tercera copia que saquemos es de la misma copia de la primera, ¿vale? ¿Para qué? Para llevarla a diferentes sitios, dispositivos donde nadie tenga acceso. Solamente la aplicación, el software que vayamos a utilizar para poder localizarlo y llevar las copias de seguridad y restaurarlas. Y esas copias de seguridad, siempre, siempre, siempre tenerlas guardadas. Quiero decir, que nadie tenga acceso. Hay opciones de que podamos hacer, por ejemplo, de cada día una copia de seguridad y a los 30 días la más antigua se borre. Yo hago una copia de seguridad todos los días, un programa, que lo que hace es que al 5.º día el más antiguo lo borra. El más viejo de todas las copias de seguridad que tengo yo almacenadas se borra. Yo utilizo un ordenador pequeñito, es una Raspberry con una tarjeta, yo la tengo conectada a un router y automáticamente con el programa se sincronizan las copias de seguridad. O cada 30 días la más antigua se borra, para no estar ocupando y no dejar copias de seguridad en una zona que no debería de ser hackeada, pero si en el caso de que la hackeen, que por lo menos no encuentren la más vieja de todas. Y luego la ubicación, que sea una ubicación, si vamos a tener, no sé, un NAS, un ordenador independiente para hacer esas copias, ¿vale? O que llevemos nosotros las copias allí, el responsable lleve las copias allí, por ejemplo, ¿vale? Que suele también ser buena opción, pues que sea un ordenador que esté protegido. Cuando digo protegido es que tenga su extintor al lado, que tenga medios para coger ese ordenador, esos discos duros, poder extraerlos y llevároslos en caso de incendio, no sé, por el motivo que sea, pero que sea rápido, que pueda extraerlo y llevárselo. Y olvidaros de la nube. De la nube, hablo de la nube como tipo Drive, Dropbox, iCloud, todo esto. Crear vosotros o generar vosotros vuestra propia nube. Podéis hablar conmigo, podéis hablar con cualquier empresa que os lo genere y que lo haga local.
¿Y nos puedes recomendar, Xavi, algún software en concreto que nos sirva para gestionar todo esto? Pues David, tengo que nombrar a dos. Acronis, que a mí la verdad me da buenos resultados, y no tan conocida es Veeam, con 2 E, Veeam y terminado en M, V-E-E-A-M. Es un nombre un poco particular, pero son los dos que yo recomiendo a todo el mundo. Muy bien, estupendo. Pues si alguno tenéis el interés de estos software, podéis entrar a sus sitios web y descargarlos y comenzar a trabajar en esa buena seguridad de copias de seguridad, valga la redundancia, para no tener ningún percance ni susto grave. Para finalizar, Xavi y Fernando, estaba para los dos. Si tuvieseis que dar un solo consejo muy breve y fundamental para asegurar la continuidad de un negocio frente a una amenaza digital en la que esté involucrada una copia de seguridad, ¿cuál sería? Tú primero, Fernando. Lo primero es tener programas no piratas. Es una de las preguntas que te hacen las aseguradoras. Programas originales, actualizados, y hablo tanto del equipo informático como las impresoras. Para mí eso es esencial. Y barriendo para casa, lo segundo es contratar un seguro de ciberriesgos o ciberseguro. Bien dicho, bien dicho. Aparte de lo que dice Fernando, por eso lo he dejado pasar porque seguramente daría en el clavo, yo sobre todo haría lo que hemos dicho en otros podcasts, que solamente haciendo demostraciones de ataques a su propia empresa en papel y lápiz, te aseguro que vas a empezar a sacar esas copias de seguridad, vas a empezar a hacerlo de otra manera en cuanto sepas cuál es tu entorno, en cuanto conozcas todo el entorno tuyo. Entonces es cuando empezarás a hacer copias de seguridad como deben de hacerlas bien. Pero siempre, pues como diría Fernando, barriendo a mi terreno, ¿no? A mi casa, yo diría que habléis con un profesional del pentesting, un especialista, prefiero llamarme, como siempre, y que hagamos pruebas juntos y yo demostrarte, o tú demostrarme a mí que la empresa no está protegida ni tiene copias de seguridad o puede tenerlas mal. Pues muchas gracias a los dos, como siempre, por vuestros buenos consejos. Queda claro, algo que creemos tan básico y tan simple como una copia de seguridad no es algo a tomar a la ligera y los dos nos lo habéis dejado muy claro. Gracias, Fernando, gracias, Xavi, por todos vuestros buenos consejos. A ti y gracias, Fernando. Gracias, David. Pues esperamos que los consejos y experiencias que hoy hemos comentado te hayan hecho reflexionar y sobre todo que te ayuden a tomar las medidas necesarias para proteger tu negocio y ponerla a salvo de esos sustos digitales que, como hemos visto al inicio, esos sustos pueden acabar con el cierre de una empresa. No es algo a tomar a la ligera. Recuerda, la seguridad no es cosa de suerte, es cuestión de estar bien preparado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.